¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar el verdadero poder de un cártel? No me refiero a controlar una calle clandestina o sobornar a un político local. Hablo del poder absoluto para sitiar un municipio entero a plena luz del día, aislarlo del resto del país y convertirlo en su propio infierno privado durante 72 horas seguidas, sin que nadie mueva un solo dedo para detenerlos. En la primavera de 2011, el cártel de los Zetas hizo lo que todos hemos pensado alguna vez, pero nunca mencionamos. Lograron hacer desaparecer un pueblo entero. Hoy abriremos uno de los expedientes más oscuros y censurados de México. La historia de cómo el error letal de una agencia internacional de inteligencia condenó a cientos de inocentes a pagar el precio de una traición que ellos no cometieron. A principios de la década de 2010, el municipio de Allende, en el estado de Coahuila, no era gobernado por el alcalde, sino por el crimen organizado. Por su ubicación estratégica cerca de la frontera con Estados Unidos, Allende se convirtió en una de las rutas más valiosas para el tráfico de sustancias ilícitas. El control absoluto lo tenía la organización de los Zetas, un grupo fundado por exmilitares de élite que habían desertado para servir al narcotráfico. Los máximos líderes de esta facción, conocidos como el Z-40 y el Z-42, operaban en la región como reyes intocables. La corrupción era tan profunda que los altos mandos de la policía municipal funcionaban como sus halcones y escoltas personales. Los criminales se paseaban a plena luz del día e incluso usaban la comisaría como si fuera su propia casa. Sin embargo, el Imperio Z comenzó a sufrir golpes devastadores. La DEA, la agencia antidrogas estadounidense, logró reclutar a un informante dentro de la organización que les entregó los números de rastreo de los teléfonos de los líderes. Con esta información, comenzaron a interceptar y decomisar cargamentos masivos de mercancía, costándole al cártel decenas de millones de dólares. La información fue compartida con una unidad especial de la Policía Federal en México, pero el jefe de esa unidad estaba comprado por el cártel y no tardó en filtrar el secreto a los jefes Zetas. Los líderes criminales se dieron cuenta de que tenían topos en su círculo más íntimo, desatando una cacería paranoica que estaba a punto de abrir las puertas del mismísimo infierno. La investigación interna de los Zetas no tardó en arrojar nombres. Las sospechas de la traición cayeron directamente sobre tres operadores clave de la región: Poncho Cuellar, Héctor Moreno y Luis Garza, este último residente del municipio de Allende. Al verse descubiertos y sabiendo que sus jefes no perdonaban, los tres hombres tomaron millones de dólares del cártel y huyeron a Estados Unidos para salvar sus vidas y colaborar con las autoridades norteamericanas. La furia del Z-40 y el Z-42 fue incalculable. Al no poder cruzar la frontera para desvivir a los traidores con sus propias manos, tomaron una decisión aterradora. Si no podían castigarlos a ellos, exterminarían a todos los que llevaran su sangre o hubieran cruzado palabra con ellos. A mediados de marzo de 2011, los líderes convocaron a un ejército de entre 50 y 60 sicarios de élite. Coordinaron el operativo directamente con la policía municipal de Allende, dándoles la orden estricta de no intervenir, de patrullar el perímetro y de ignorar cualquier llamada de auxilio. Mientras tanto, las familias en el pueblo dormían tranquilas, ignorando por completo que un convoy de 50 camionetas blindadas, repletas de hombres armados con objetos de fuego de alto poder militar, avanzaba en la oscuridad de la noche para ejecutar una de las peores purgas de la historia moderna. La tarde del 18 de marzo de 2011, el terror inundó las calles. Las 50 camionetas irrumpieron en el pueblo. Los sicarios, utilizando los mismos camiones pesados, derribaron los portones de los ranchos y las propiedades de las familias Garza y Moreno. Comenzaron una privación de la libertad masiva y sistemática. No solo se llevaron a los familiares directos, secuestraron a mujeres, niños, abuelos, amigos, e incluso a los peones y trabajadores domésticos que no tenían absolutamente nada que ver con el cártel. Llevaron a las víctimas a ranchos a las afueras del pueblo. Allí, fueron sometidos a actos horribles durante horas antes de que los criminales les arrebataran la vida. Para no dejar evidencia, los sicarios utilizaron tambos metálicos llenos de diésel para incinerar los restos, un método macabro conocido en el inframundo como cocinar.
Durante 3 días, el cielo de Allende se tiñó de negro. Los bomberos locales que intentaron acudir a apagar los incendios fueron recibidos por sicarios que, frente a la mirada cómplice de la policía, los amenazaron de muerte si no se retiraban de inmediato. No conformes con las ejecuciones, el cártel trajo maquinaria pesada, incluyendo retroexcavadoras, y demolió más de 40 casas y 7 ranchos hasta dejarlos en escombros. Saquearon todo a su paso e incluso alentaron a algunos vecinos aterrorizados a robar los electrodomésticos de las casas en llamas. Para cuando el humo se disipó el 20 de marzo, más de 300 personas habían sido borradas del mapa, dejando un rastro de destrucción apocalíptica en medio del silencio absoluto del gobierno y el ejército. El amanecer posterior a la masacre reveló un paisaje desolador. Allende parecía una zona de guerra bombardeada. Casas destruidas, paredes baleadas y un olor a ceniza que impregnó el aire durante semanas. El cártel dejó a varios niños pequeños, nietos de las víctimas, abandonados y llorando en parques y orfanatos, como un retorcido mensaje de poder. Las pocas familias sobrevivientes que intentaron denunciar las desapariciones se toparon con un muro de impunidad. Las autoridades locales y el ejército, que tenían una guarnición a pocos kilómetros, no movieron un solo dedo durante las 72 horas que duró la masacre, a pesar de las desesperadas llamadas de auxilio. Tuvieron que pasar años de investigaciones periodísticas independientes para que la verdad saliera a la luz. Aunque los líderes principales, el Z-40 y el Z-42, fueron capturados años después por la Marina, el daño ya era irreversible. Hasta el día de hoy, solo un puñado de policías corruptos y sicarios de bajo nivel han sido sentenciados por este crimen. Allende quedó marcado para siempre como un pueblo fantasma, un lugar donde las ruinas de las mansiones destruidas siguen de pie como monumentos a la impunidad, recordando a sus habitantes que la traición de unos cuantos se pagó con la sangre de cientos de inocentes. Entre el 18 y el 20 de marzo de 2011, la organización de los Zetas tomó el control absoluto del municipio de Allende, Coahuila, para llevar a cabo una brutal venganza contra las familias y allegados de Luis Garza, Héctor Moreno y Alfonso Cuellar, 3 operadores que desertaron hacia Estados Unidos tras colaborar con la DEA. Oficialmente, las autoridades reconocieron 42 desapariciones, pero colectivos de víctimas y testigos aseguran que la cifra real supera las 300 personas exterminadas y decenas de propiedades demolidas con maquinaria pesada. Cabe aclarar que esta es una de las versiones de cómo sucedieron las cosas, basada en los testimonios recopilados años después. Como datos adicionales que no contamos en la narración, la filtración que desencadenó la masacre provino de Iván Reyes Arzate, un comandante de la Policía Federal Mexicana que trabajaba en conjunto con la DEA, pero que en secreto recibía millones de dólares en sobornos por parte de los cárteles. Además, el Estado mexicano tardó 8 largos años en ofrecer una disculpa pública oficial a los sobrevivientes por la evidente complicidad y omisión de sus fuerzas de seguridad. La masacre de Allende es la prueba más desgarradora de lo que ocurre cuando la corrupción pudre a las instituciones desde sus cimientos. La DEA cometió un error letal al confiar en autoridades vendidas, pero fue el Estado mexicano el que abandonó a sus propios ciudadanos, dejando que un ejército de criminales aniquilara a cientos de inocentes a la vista de todos. Las ruinas de Allende no solo son los restos de casas destruidas, son la evidencia imborrable de un sistema que prefirió callar antes que proteger. Caso: la tragedia de Allende, México, 2011. Antes de finalizar, aprovecho para agradecerle a los miembros de la categoría Enfermitos Premium. Y por último, a los que más me han apoyado, los Enfermitos Dorados. Muchas gracias por su apoyo, con esto me ayudan a seguir subiendo contenido de calidad.